Perfecto, muy bien, buenos días a todos. Qué bueno que podemos estar reunidos en el nombre del Señor. Y el día de hoy yo quiero hablar de algo. Ya sé que cada vez me siento más viejo, pero esto hace muy poco tiempo, de verdad, créemelo, se hablaba de ello. Ahora ya nadie se acuerda de esto, pero ¿alguna vez oíste esa modita que se tenía para nombrar a algunas personas que de repente se les subía un poco? Decían en mis tiempos que se les subían los humos, pero que ahora les decían Lord Walmart, Lady no sé qué. Los lords y las ladies era algo que se referían a aquellas personas que de repente se les subía, pues si tenían influencias, pues bueno, les salía la influencia y el poder. Si no lo tenían, de todas maneras querían apantallar. O sea, era gente muy exigente, gente que desafortunadamente por un momento así cambiaba su vida, se les venía encima toda la gente, o sea, ya no podían salir a la calle tranquilos por un momento así. ¿Sí? Algo que habían cometido, eran ahora sí que expuestos a la opinión pública y se los acababan, ¿sabes? De gente. Yo recuerdo hace no mucho a una persona que se puso con un vigilante, creo que era ella actriz, que daba comerciales acerca de una marca de no sé qué, me parece que incluso era de otro país. Bueno, prácticamente se tuvo que devolver a su país porque ya no aguantó la presión, perdió trabajo, contratos. Bueno, a esto se refieren estos lords, estas ladies que se decía. Y yo creo que esas personas, si hubieran tenido oportunidad en algún momento de recapacitar o de dimensionar lo que iba a pasar por el hecho de que les hubieran grabado, tal vez si tuvieran la oportunidad de regresar unos minutitos antes a ese gran momento, te lo aseguro que dirían, como quisiera, porque esto me cambió la vida, esto me lo arruinó totalmente. Gente que seguramente salieron, dieron disculpas en internet, pero no fue suficiente. Cambió su historia completamente. Yo creo que todos conocemos este tipo de videos de personas que vivieron una situación así, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a hablar de un mensaje que pretende hacernos conciencia acerca de las segundas oportunidades. Yo te lo aseguro que si esas personas tuvieran una oportunidad de enderezar su vida, les cambiaría completamente. Y el día de hoy vamos a hablar de esto porque yo no sé si alguna vez te has sentido demasiado mal con Dios. Así como que dices, no, ya ahora sí Dios no va a quererme, Dios no va a ayudarme, Dios no está atento a mí. ¿Alguna vez te has sentido así? Pues de esto vamos a hablar porque en una historia que está puesta a través de 48 versículos, un breve libro que encontramos en la Biblia de un profeta llamado Jonás, ¿sí? Ahí vamos a aprender acerca de este Dios, ¿de acuerdo? En estos 48 versículos, a través de esta historia, vamos a ver cómo ese profeta que parece que tiene una vida completamente al revés de lo que debería de representar, ¿de acuerdo? No vamos a leer los 48, pero esta historia es una historia que si tú te vas a Jonás, apenas empezás el capítulo 1, no has llegado ni a la tercera estrofa y él ya la había regado, ¿de acuerdo? Y él pasa de ser un héroe prácticamente a irse al camino equivocado, ¿de acuerdo? O sea, este hombre es llamado por el Señor y lo manda a ir a una misión y él se va al lado opuesto completamente. Y entonces que pareciera que debiera de ser nuestro héroe de la historia, empieza mal. Rápidamente ya está en una dirección equivocada. Dios lo llama para ir al este y él ya estaba rápidamente hacia el otro lado, tomando un barco hacia un lugar llamado Tarsis, ¿de acuerdo? Entonces este profeta, que debiera de ser muy, muy, muy renombrado, pues ya no lo puede ser, ¿sí? Para nosotros ya es alguien, pero en ese momento no era nadie, ¿de acuerdo? Y nada más quiero que pienses que si Dios, aún con todo ello, fue capaz de utilizar a este profeta Jonás, ¿cómo no lo va a hacer contigo o conmigo? ¿De acuerdo? Y el día de hoy, si puedes poner la siguiente, le hemos titulado el mensaje, Un Señor
para lords y ladies. Si alguna vez la has regado tan grande como uno de estos personajes y te has sentido casi el lord o la lady en el mundo, bueno, pues quiero que sepas que Dios es el Señor de lords y de ladies, de personas que la regamos fatalmente, ¿de acuerdo? Y esto está basado en el capítulo 3 del libro de Jonás, versículo del 1 al 10, eso es lo que vamos a leer. Entonces quiero que vayas a tu Biblia, ¿sí? Y que busquemos esta parte de la historia. Capítulo 1, él prácticamente desobedece, se va, viene una serie de consecuencias. En el capítulo 2, él está desesperado, él lo tragó un pez, y bueno, si no has leído la historia, de verdad es muy breve, tú lo puedes leer, en tu Biblia está en el Antiguo Testamento, capítulo 1 y 2, ¿de acuerdo? Finalmente él sale de un pez, prácticamente es el último versículo. Entonces el Señor le ordena al pez que escupiera a Jonás sobre la playa. Imagínate qué tan mal debe de andar, qué tan amargo, qué tan feo debe de andar Jonás, que el pez ni se lo puede tragar. Mejor prefiere aventarlo. ¿Sí? O sea, de esas veces que te va tan mal, que estás tan mal, que hasta la mala suerte dice, no, hazte para allá. Yo no quiero nada contigo. Así está este hombre Jonás. Si ya tienes capítulo 3 del libro de Jonás, ponte de pie. Vamos a darle lectura a estos 10 versículos que tiene el capítulo. Vamos a honrar la palabra de Dios. Como tú ves ahí, yo traigo una nueva traducción viviente. Si es diferente para ti, no te distraigas. Vamos a ir presentando poco a poco los versículos, ¿de acuerdo? Entonces, si puedes poner la siguiente, por favor. Vamos a darle lectura. Y dice la palabra del Señor: el Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció al mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó en el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se acercó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe de orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con lo que los había amenazado. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, te quiero dar gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos alrededor del nombre del Señor Jesús. Sabemos que la presencia de tu Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros, y que tú estás atento a este momento, Padre. Habla, por favor, a nuestras vidas, produce en nosotros una acción, Padre, a través de esta palabra. Que esta palabra que proviene de ti haga un efecto, Señor, no regrese vacía, que transforme nuestros corazones, que no salgamos solamente con un mensaje más, Padre. Quita todo obstáculo, toda idea preconcebida, toda oposición, todo cansancio, toda distracción, toda angustia, Padre. Y permítenos recibir lo que tú has preparado. Es tu voz la que hemos oído, es tu palabra, es tu mensaje, y la gloria sea para ti, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pueden tomar sus asientos. Vamos a continuar. Me voy a quitar, yo ya entré en calorcito. Y si tú vas a tomar nota, como siempre lo digo, ten tu Biblia a la mano, ten donde anotar, repasa. Como tú sabes, tenemos esta transmisión en Facebook, en YouTube.
Ahí vas a poder consultar si hay algunas citas que yo diga y que tú no tuviste tiempo. No traigo diapositiva de todo. Entonces, está en Spotify el mensaje para que tú puedas encontrarlo, repetirlo, etcétera. ¿De acuerdo? Si tú estás tomando nota, va a haber 3 puntos de los que vamos a hablar. Y el primer punto tiene que ver con que las segundas oportunidades son la especialidad de Dios. ¿Qué digo las segundas? Las terceras, las cuartas, bueno, no sé ni en cuál voy. Pero Dios es Dios de las segundas oportunidades. Y esa es su especialidad. ¿De acuerdo? Y el versículo 1 y 2 de lo que acabamos de leer de Jonás 3 dice lo siguiente, si lo puedes poner por favor, dice que el Señor habló por segunda vez a Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Como te dije en el capítulo 1, Dios le había dado ese mensaje, le había dado esa instrucción y Jonás no obedeció, pero aquí dice el versículo 1 del capítulo 3 que habló por segunda vez, ¿sí? Y lo que vemos aquí es un ejemplo de cómo Dios da segundas oportunidades. La primera es cuando Jonás, el profeta fracasado, que nunca debió de haber recibido una oportunidad, la está recibiendo. ¿Te das cuenta? Y además la segunda oportunidad no solo para un Jonás que no había obedecido, sino también para una ciudad como Nínive, una gran ciudad con muchas personas. Dice el versículo 3, una ciudad tan grande que tomaban varios días en tan solo recorrerla. Dios estaba a punto de enviar un mensaje muy importante a ese lugar y esto habría sido un trabajo muy crucial para el profeta. Imagínate tenerse que parar a dar este mensaje. Ahora, date cuenta de una cosa, de lo que está pasando, es una ciudad, no cualquier ciudad, una ciudad que ya había sido enemiga del pueblo de Dios y que en este momento iba a recibir a alguien venido del pueblo de Dios a darle una exhortación. Si tú te recuerdas en la lectura que acabamos de hacer, lo único que dice Jonás, dice dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese es todo su sermón, ese es todo su mensaje. Piensa, el más corto, el peor de los sermones, quizás por la persona menos esperada. El peor de los mensajeros llevando este mensaje que cambia la vida de un lugar, ¿sí? Y su mensaje, piénsalo de esta manera, si Dios fue capaz de obrar con un mensaje tan malo, tan difícil, y pudo tratar con el corazón y cautivar el corazón de una ciudad, y a través de la persona menos esperada, dime si tú y yo tenemos argumento para decir, no va a hablar Dios a las personas. Entonces piénsalo de esta manera, Dios le está dando una segunda oportunidad tanto a Jonás como a la misma ciudad, ¿de acuerdo? Y yo te pregunto, imagínate, en el hipotético, sí, no se burlen de mí, yo soy gallo blanco de corazón, ¿sí? Si no saben, aquí en la ciudad hay un equipo que le dicen los gallos blancos, juega fútbol, ¿sí? Por si nunca has tenido idea. Sí, están en la liga, ¿ok? En el hipotético escenario de que los gallos blancos llegaran a la final, imagínate que llegaran a la final del campeonato por primera vez en toda su historia de no sé cuántos chorros de años, 70 y pico años, ¿sí? Imagínate. Hay gente que lo vio fundarse y nunca lo vio coronarse, pero llegó este gran momento. Y entonces el partido se encuentra empatado, prácticamente al final del último minuto, ya los jugadores exhaustos, y les marcan un penal, esta vez no es para el América, es para los gallos blancos. Imagínate eso, ¿sí? Y de repente piensa en lo siguiente. ¿Tú pondrías a un jugador que falló en el primer tiempo, ya un penalti, para que lo volviera a tirar? ¿No? Esto es lo que está pasando con Jonás. ¿Sí? Qué bueno que ustedes no pueden ser Dios porque no le darían oportunidad a nadie. Pero yo sí lo mandaba a tirar ese penalti y le decía, llénate de gloria, gánales. ¿Sí? Imagínate. Esto es lo que le está pasando a Jonás. ¿Por qué Dios envía a Jonás? Incluso después de haber fracasado una vez. Porque para Dios era importante tener un propósito con ese profeta. Quiero que lo pienses. Tan importante era para Dios la obra que Él quería hacer con Nínive, como la obra que quería hacer en el corazón de Jonás.
Dios no está perdiendo el tiempo. Aún tus fracasos, aún mis fracasos, obran para el plan y para la voluntad de Dios. Imagínate, si tú crees que todo lo que tú haces se arruina en el plan de Dios, Dios aún con ello quiere hacer algo grande en la vida de otros y en tu propia vida. Entonces, imagínate, Dios tiene un corazón tanto para Nínive como para Jonás. Jonás, quien fuera en el pasado un profeta exitoso, imagínate, en el pasado él, pues de alguna manera, si nos hubiéramos quedado en un momento de la historia de Jonás, y hubiéramos dicho, wow, qué gran profeta. El segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25, dice que Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebo-Hamat y el Mar Muerto, tal como lo había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Imagínate, Jonás había traído un cumplimiento, una gran profecía para el pueblo de Dios. Está puesto ahí en Segunda de Reyes 14:25. Si nosotros hubiéramos conocido la historia de Jonás hasta ese momento, hubiéramos dicho, está en el libro de la historia de los grandes profetas. Sin embargo, ¿qué pasó? Tenemos el capítulo 1 de Jonás y ahí se nos acaba la historia. Pero sin embargo, Dios lo considera y hace una gran obra a través de esta segunda oportunidad. Entonces, date cuenta, este registro de quebrantamiento, de rebelión que aparece en la Escritura, hablan de esa segunda oportunidad para Jonás. No puedes valerte de tus viejas glorias. Aun cuando tú y yo la reguemos, Dios puede hacer con ello algo grande. Y eso es lo primero que yo creo que tú debes de tener en mente el día de hoy. Yo no sé cómo veniste el día de hoy, yo no sé cuán derrotado, cuán alejado, cuántas veces la regaste a nivel Lord o a nivel Lady. Lo que sí sé es que hay un Señor para todos esos Lords y Ladies, por mucho que la hayan regado. Dios siempre ha reunido candidatos improbables, los menos capaces. Ha utilizado a todos los que han puesto cualquier cantidad de pretextos para traer gloria a su nombre. Ahí tenemos, por ejemplo, a un Abraham que ya era demasiado viejo, improbable que pudiera ser bendición para la vida de muchos. Solo necesitaba tener un hijo, pero ya era avanzado de edad. Y Dios lo llamó. Tenemos un Moisés que es llamado para ir a hablar con la figura más imponente del momento, con Faraón, y no podía ni hablar. Tenemos un Gedeón que tenía que hacer una gran obra de vencer a otros, y era miedoso. Tenemos un profeta Jeremías, que era demasiado joven, que no lo iban a escuchar. Pero el Evangelio de Lucas, capítulo 5:32, dice, yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Diría otra persona, Dios no llama a los perfectos, Él perfecciona a los que llama. Entonces, tú y yo tenemos todas las oportunidades. Depende de que tú y yo querramos. Si tú eres el que te descalificas, ese es asunto tuyo. Dios no te ha descalificado. Entonces, tienes que levantarte a esto. Si piensas que Dios ya no puede usarte por alguna razón o por algo que ha pasado, porque la has regado, porque de verdad ya te pusieron el mote de Lord o de Lady, Dios todavía tiene algo que hacer contigo. Tú te equivocas, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. A Él le encanta darnos esas oportunidades para seguir perfeccionándonos. Dios es buscador de ovejas perdidas. Dios es buscador de las monedas que faltan. Dios es el abrazador de hijos pródigos. Ese es tu Dios. Ese es tu Padre. ¿Tú quién eres para con ese Dios? ¿Sí? Tal vez el problema es que los seres humanos subestimamos constantemente el amor de Dios y su anhelo por amar a los perdidos. Cuando yo le llamo a alguien para poder servir a Dios, para participar, inmediatamente dice, es que no estoy listo, es que me falta, es que no puedo, es que la regué, es que esto. Pero no viene diciendo, Señor, pues si así te sirvo, úsame, transfórmame.
llévate la gloria. Si tú y yo fuéramos perfectos, entonces no nos bastaríamos en su gracia, como dice Pablo. Bástate en mi gracia, dice Dios a través de Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero si tú y yo no fuéramos débiles, fuéramos los que no las podemos solos, ¿sabes para quién estaremos buscando que sea la gloria? Para mí, jamás para Dios. Pero Dios no comparte su gloria. Por eso dice Pablo en la carta a los Corintios, de lo vil, de lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar lo más sabio de este mundo. Y tú y yo somos escogidos. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo puedo empezar con mi segunda, mi tercera o mi 112ª oportunidad? ¿Sí? Diría un hombre, me encanta esa cita, me hace recordar a Dios. ¿Qué tipo de Dios? Dice este hombre, le he dado tantas razones a Dios para que me deje de amar y ninguna ha sido lo suficientemente para que Él lo haga. ¿Te das cuenta? Quien conoce a Dios conoce este tipo de padre. No me voy a meter, aunque mi tentación fue llevarte a un pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. No me voy a meter y ya voy a empezar. Le voy a meter otro punto al mensaje y no lo tengo. Déjalo ahí. Quiero que si tú estás tomando nota, tomes nota del siguiente punto, porque así es como puedes empezar con esa segunda oportunidad. El segundo punto, si puedes ponerlo por favor, la segunda oportunidad va a significar que tú tomes una nueva dirección para tu vida. Dios no da segundas oportunidades a quien no da un cambio, a quien no da un viraje completamente. Literal, Jonás iba hacia Tarsis, era el lugar opuesto, y arrepentimiento significa darse media vuelta, ir en dirección opuesta. Eso es lo que significa arrepentimiento. Entonces, vemos versículo 3 y 4, si lo puedes poner por favor. Dice la Escritura, esta vez Jonás obedeció al mandato de Dios y fue a Nínive. Es decir, ya no más en la dirección que iba, obedeció a Dios, se dio media vuelta es arrepentirse. Y se fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días en recorrerla toda. Un día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Imagínate, una ciudad llena de enemigos llegándoles a dar este mensaje. A Jonás ya no le importó con quién iba, en qué momento iba, si tenía capacidad, si lo iban a pelar o no. Él dijo, voy a obedecer a Dios. Dice el versículo 3, esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor. Y la segunda oportunidad comenzó con una nueva respuesta a la dirección de Dios, y fue exactamente lo contrario a lo que ya había decidido en un principio. Jonás, para aceptar esta segunda oportunidad, tenía que aceptar una nueva dirección en su vida. Él tenía que someterse a Dios y obedecer. Y esto seguramente no fue fácil, ¿sabes? Ni para él, ni para los que estaban ahí. Esto sin duda tuvo que haber producido en él un acto de humildad. Tuvo que haber producido en él, de alguna manera, un cambio en las circunstancias, ¿sí? Esas circunstancias humillantes fue lo que Dios usó para traer a Jonás al lugar donde tenía que aceptar la dirección de Dios. Yo no sé si alguna vez has pasado por una situación que dices, ¿por qué tengo que pasar por esto? Pues Dios usa esas situaciones humillantes para transformar tu corazón, tu ego, tu orgullo. Y Dios a menudo utiliza esas circunstancias para marcar el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. Yo no sé si tú puedes recordar un momento muy, muy difícil. Dios humillándote, Dios avergonzándote y diciéndote, ya, ahora sí, vamos para allá, cambio. Fue tan fuerte en mi vida que muchos no lo saben. Yo tengo un segundo nombre. Por toda la historia de mi vida, casi antes de llegar a esta ciudad,
me llamaban por mi segundo nombre. Mi nombre es Estuardo. Y llevé una vida tan terrible en algún momento de mi vida que cuando llegué aquí, conocí al Señor, yo quise marcar ese cambio diciendo, incluso ahora me voy a dejar que me llamen Luis. Además que era más fácil para mucha gente, ¿eh? Pero dicen, ¿es qué? Eduardo, no, entonces batallaba. No, la verdad es que dentro de mí, tú no lo sabes, pero sí quería marcar un antes y un después de mi propia vida. Dios humilló al pueblo de Israel en el desierto y los llevó a un lugar hasta que ellos estuvieran listos para poder entrar a la tierra prometida. Si puedes poner la siguiente, por favor. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 y 3, dice lo siguiente: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo el Señor para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿Has experimentado momentos de desesperación que dices, ya no sé ni para dónde ir? Ahí está la clave. ¿Quieres dirección? ¿Quieres saber? Busca la palabra de Dios. Desafortunadamente conozco cantidad de personas que están pasando por un momento difícil y no los veo buscar, no los veo celosamente anhelar el consejo de Dios. Inicié el año con un plan de lectura y cada vez hay menos siguiendo este plan de lectura. Y las circunstancias siguen aumentando. Dios los pasó por 40 años, los humilló, puso a prueba para revelar su carácter y averiguar si en verdad obedecerían sus mandamientos. A todo el que ama y toma por hijo, Dios lo disciplina. Y dice que si nosotros lo hacemos, ¿cuánto más Él? ¿Quieres toda la referencia? Lee el libro, la carta a los Hebreos, capítulo 12. Ahí vas a encontrar acerca de la disciplina de Dios. Y sabes que cuando te hablo de que yo llegué a esta ciudad, yo llegué con el orgullo que ni te digo dónde. Yo había estudiado una maestría, había tenido cierto nivel de prosperidad, etcétera, y vine y dije, me voy a comer, pero a puños este lugar. Y Dios, ¡pum!, empezó a humillarme. La historia cortísima. No solamente anhelaba como aspirar lo máximo un trabajo como ayudante de un albañil. Un tal Philly, que era maestro de albañil, no fue capaz ni de contratarme, ya lo he dicho en otras ocasiones. Me vio las manos y dijo, no amigo, no vas a durar ni medio día. Dios sabe que trató conmigo hasta que me vio en alguna manera, no en alguna manera, literal, viviendo en la calle, sin nada. Dios me quitó mi orgullo y me mostró que no iba a ser por mi capacidad. Llegaba a los trabajos diciendo, bueno, miren este muchachote, 26 años, guapo, inteligente, bien preparado, seguro se lo tienen que arrebatar. Y estaba yo pidiendo en la calle 30 pesitos para poder vivir. Ese era el mejor salario que conseguía por día. Y Dios trata con nuestro orgullo. ¿Qué hay de ti? Dios te ha llamado de alguna manera mientras tú has estado huyendo en una dirección opuesta. Es posible que te encuentres en el dilema entre aceptar la segunda oportunidad para tu vida o caminar en la misma dirección de desobediencia y de necedad. ¿Cuál escoges? Tal vez te encuentres en un momento humillante y sabes, es la voluntad de Dios para que logre en ti una nueva etapa que forje esa segunda oportunidad. Si no, la vas a echar a perder, la vas a regar como las otras. Dios te está ofreciendo esta segunda oportunidad, pero va a requerir que tú tomes acciones específicas. La pregunta, ¿estás listo para eso? Porque por una oportunidad todos estamos listos. La pregunta, ¿estás preparado para ella?
Estar dispuesto a aceptar esa segunda oportunidad con una nueva dirección es un requisito. Pero hay algo más profundo que esa oportunidad. El tercer punto, si tú estás tomando nota, con ese voy a terminar, es que una segunda oportunidad empieza por escuchar, creer la palabra de Dios y arrepentirte. Es fácil, la gente conoce al Dios de las segundas oportunidades y dice, sí, yo quiero. Me encanta ese Dios que me pasa todas casi, ¿no? No, Dios no te las pasa. Lo que va a hacer es irte transformando. Entonces, ¿quieren ese Dios? Entonces, ¿están dispuestos a pedir una segunda oportunidad? Y medio dicen, está bien, te voy a seguir. Pero no quieren escuchar, por lo tanto no pueden creer. Y entonces eso no produce un arrepentimiento. Arrepentimiento, ya te lo dije, significa cambio. Gente que por años sigue viviendo de la misma manera, porque ni escuchó, ni creyó, porque ese creer va a producir algo, una obediencia, y entonces como no escuchó, no creyó, pues no se ha arrepentido, y sigue dando tumbos. Versículos del 4 al 10, si los puedes ir poniendo, casi hay cada 2 o 3 diapositivas. Dice, el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó en el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno, y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. La siguiente, por favor. Dice, entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto a toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto. Y toda persona debe de orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no se llevó a cabo la destrucción con lo que los había amenazado. ¿Te das cuenta? Bueno, pobrecitos de los animales, ahora sí que por la burrada de uno empezaron a pagar, los tenían sin comer. Pero fíjate aquí lo que tenemos, Dios está a punto de derramar esa segunda oportunidad como siempre, ¿sí? Sobre esta nación malvada, sobre Nínive. Y todo comienza por oír y creer en Dios. Dice, dentro de 40 días, eso decía el mensaje de Jonás, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó en el mensaje de Dios. Creyó en el mensaje de Dios. Mira lo que sucede cuando se cree en el mensaje de Dios. Dice el versículo 5 más adelante, desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando tú oyes la voz de Dios, crees en la voz de Dios, no es posible que no te arrepientas y tengas un cambio. No es posible que no haya señal en ti. ¿Sabes que hay gente que dice que cree en Dios? Y ya lo he dicho, Santiago en su carta dice que también los demonios creen, pero ellos tiemblan. Tú y yo a veces no temblamos a Dios. No tenemos conciencia de Dios. Ellos en señal de remordimiento, en señal empezaron a tener acciones de cambio. Y el ayuno de esa comida, el ponerse esa ropa áspera, era una manifestación externa de un profundo sentir interno. Ellos se dieron cuenta de la manera en la que estaban viviendo y de cómo era la voluntad de Dios. Tú y yo
A veces solamente por fuera estamos mostrando algo que no hay por dentro. Ellos, dice, se asustaron. Y este era un lugar para reconocer con humildad esas acciones de su corazón. Date cuenta que el más grande de ellos se humilló delante de Dios, dice el versículo 6, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. ¿Te puedes imaginar el nivel de temor, el nivel de humildad de un de un rey todopoderoso? ¿Sabes lo que era despojarte de tus ropas reales? Era un símbolo de quién era. Se vistió de tela áspera, se sentó sobre un montón de cenizas. ¿Cómo está tu orgullo? ¿Cómo está mi orgullo? Yo crecí tristemente educado por una persona muy cercana que me hizo un daño sin saberlo. Decía una frase: el hambre me tira, pero el orgullo me levanta. Y cuando me enfrenté a Dios, no me levantó el orgullo. Dios no paró de tratar conmigo hasta que me despojé uno a uno de los trapos que me cubrían con ese reinito que se creía que las podía todas. Hasta que dije: Señor, ya no puedo más, tómame. Y el rey no solamente se despojó de todo su orgullo, sino que utilizó su posición para influir y salvar a toda una nación. Dice el versículo 8, tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto. Esto fue la orden que dio. Y toda persona debe de orar intensamente a Dios y apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Él se volvió un portador. Eso es lo que produce el cambio en una persona que oye la palabra de Dios, que la cree y que empieza a cambiar. Deja su orgullo a un lado, empieza a proclamar lo que Dios demanda, utiliza su posición. Y fíjate que a pesar de que Jonás sabía el corazón de Dios por esos rebeldes, él lo sabía, por eso lo estaba mandando por segunda vez. Los rebeldes o esta nación pagana no lo sabía. Tan así que dice el versículo 9, ¿quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Ellos lo hicieron sin conocer si Dios habría de tener un favor para ellos. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos parado delante de Dios? Señor, si tú me das, si tú me respondes, entonces yo... Eso no es arrepentimiento. Eso es querer negociar con algo en donde tú y yo no tenemos derecho para negociar. Tú y yo estamos condicionando a Dios. Por favor, nos estamos engañando. No tenían idea si había alguna esperanza para ellos, pero ellos se habían humillado de todas formas para oír y creer en el mensaje de Dios. Dice el versículo 10, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos. Dios está viendo, Dios está atento de tus respuestas. Y Él cambia de parecer y no llevó a cabo la destrucción con lo que los había amenazado. Afortunadamente para ellos y para cualquier persona que invoque el nombre del Señor, el corazón de Dios va a estar por el que se arrepiente, por el rebelde. Y los va a perseguir con todo su deseo con tal de que regresen a Él. Dios se va a interponer en todos tus caminos. Él te quiere de vuelta. Fíjate lo que dice el Señor Jesús de cómo es el corazón de Dios por los rebeldes. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 7, dice: de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. Dios está anhelante de ver a esos perdidos. Hace fiesta. El problema es que tú y yo queremos caminar bien para poderle reclamar a Dios. Mira cómo he caminado. Y te quieres poner como el hermano del hijo pródigo. ¿Has visto la historia del hijo pródigo? Hay un hermano que se pone nada más a ver cómo vuelve el hijo pródigo, le hacen fiesta y se pone muy orgulloso diciendo: mira,
A mí ni siquiera me has matado. O sea, ¿por qué? Porque se sigue centrando en uno. Tú y yo a veces queremos hacer las cosas solo por llamar la atención de Dios y volver a centrar nuestra atención. Pero Dios tiene tanto corazón. Hay más alegría en el cielo por un pecador perdido y que se arrepiente y que regresa a Dios, que 99 justos. Y tú tal vez puedas pensar que esto es para otra persona, porque Dios jamás te va a perdonar por lo que tú hayas hecho. Yo conozco personas que están sufriendo por desconocer el corazón de un padre como Dios. Y piensan que tal vez Dios nunca les va a perdonar por lo que han hecho. Pero si eso fuera con los ninivitas, Dios no hubiera hecho lo que hizo. ¿Sí? Y Dios dice que en su corazón hay muchas manifestaciones de que Él quiere que cada uno de nosotros volvamos. Voy a nada más mencionarte 4 citas rapidísimas. Ezequiel 18:32 dice: no quiero que mueras, dice el Señor soberano, cambia de rumbo y vive. Segunda de Pedro 3:9 dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, Él es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Romanos 10:13 dice: pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si tú clamas: Señor, quiero poner mi vida en tus manos, ya no quiero ir en mi dirección, serás salvo. Dios te va a librar, te va a guardar. ¿Por qué podemos confiar en que Dios nos va a aceptar si nos arrepentimos? Bueno, Jesús explicó con esa historia y Él dijo, Mateo 12:41, el día del juicio los habitantes de Nínive se levantaban contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Era una figura de lo que iba a hacer el Señor Jesús. Pero muchos no estamos dispuestos a arrepentirnos. El Hijo de Dios tomó el castigo que merecían los ninivitas y merecías tú y merecía yo. Y lo cambió por perdón. Imagínate este trueque. Imagínate viniendo a Jesús y diciéndote todas tus regadas por aquello que te dicen Lord o Lady, todas te las cambio a cambio de que tengas vida eterna. Es decir, yo me las quedo, a cambio toma vida eterna. ¿No te convendría ese trato? Hasta por conveniencia. Pero la gente no lo quiere. La pregunta no es para la gente, es para ti en esta mañana. ¿Tú lo quieres? Puedes leer si tienes tiempo después, la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Y te vas a dar cuenta cómo se mueve el mundo. No pueden negar a Dios, pero prefieren entregarse a otras cosas. Si puedes poner la siguiente. La carta de Tito, capítulo 3, versículo 3 al 7 dice: en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Siguiente, por favor. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar vida eterna.
No te dio seguridad para un momentito, mientras tú crees que puedes cuidar tu salvación, que de paso ni la ganaste ni la vas a poder cuidar. Te dio seguridad de que vas a heredar vida eterna si entregas tu vida a Él. Esto no es una apología, o en otras palabras, esto no es una defensa para que vivas en pecado. Esto es una exposición de comprensión para que sepas de qué tamaño Dios te amó. Si alguna vez has pensado que Dios no te va a perdonar, el error no está en Dios, está en ti, que no lo has conocido. Dios nos da seguridad de que vamos a heredar vida eterna. Por último, piensa en estas cosas. ¿Qué hay de ti? ¿Estás listo para una segunda oportunidad? ¿Estás dispuesto a creer que no importa qué lejos hayas sido de Dios, Él te ha seguido porque su corazón sigue estando por aquellos que se rebelan, por aquellos que se van lejos de Él? Él, como padre hijo pródigo, va a esperar. No va a parar de buscarte como moneda perdida. No va a descansar hasta dejar a 99 ovejas por ir por ti. Su corazón sigue siendo por ti, aún con lo rebelde que tú hayas sido. ¿Estás dispuesto a aceptar una nueva dirección para tu vida? ¿Estás dispuesto por fin a obedecer a la palabra de Dios? ¿Crees que, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, o la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor? ¿Crees en esto? Entonces entrégale tu vida a Jesús, no a través de una oración, no a través de una confesión, sino de actos de arrepentimiento. No sé si puedan llamar al grupo de alabanza que pueda pasar. Quiero orar contigo. Por supuesto que fui, y seguramente muchas veces todavía parezco un lord. Pero hay un Señor para lords y ladies, como lo dice aquí. Si tú eres de esos que no se han cansado de regarla, Dios está aquí para restaurarte, para que te vuelvas a Él. Quiero que ores. Quiero que no repitas mis palabras, sino que desde tu corazón, desde tu lugar, tengas tus propias palabras para Dios conforme a lo que te ha hablado en esta mañana. Que tengas tu propio diálogo, tu propia confesión. Que puedas decirle: Señor, quiero una oportunidad. Quiero una oportunidad no por mis méritos, sino por los méritos de aquel que se entregó por mí. Se llama Jesús. Quiero pedirte perdón por todo lo que yo te he ofendido, por las formas en las que me he conducido en dirección opuesta a tu voluntad. Quiero agradecerte de este regalo que hay en Jesús, Salvador nuestro. Quiero entregarte mi vida. Quiero que la gobiernes, que seas el dueño, el Señor, que la dirijas, que me lleves a una conciencia de cuál es tu voluntad y de proclamarla para que otros se arrepientan, Señor. Utiliza todo lo que soy, todo lo que me has dado, el lugar donde tú me has puesto, para hacer esa influencia en personas que necesitan conocerte. Señor, haz conmigo tu voluntad, aún a través de cada uno de mis errores. Glorifícate, Señor. Toda la gloria, toda la honra sean para ti, Padre. Me quiero bastar en tu gracia y que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Quiero que me uses como un vaso útil
para darte gloria, Señor, aún fuera por medio de mis torpezas. Gracias porque en ti encuentro descanso, gracias porque en ti encuentro valor, en ti encuentro aprecio, porque tú no te has cansado de mí, porque tú no te has olvidado de mí. Y Dios se hizo hombre para habitar en medio de una humanidad que no era santa. Y en vez de contagiarse, ha venido a contagiarnos. Y Él quiere cada vez más reflejarse a través de tu vida y que ahora seas tú quien contagie a otros. Dios no te ha desechado, aun cuando muchos no dieran nada por ti. Tú y yo, en las manos de Dios, tenemos mucho valor. El valor no te lo da tus errores, no te lo da la crítica de otros, no te lo da su opinión. El valor te lo ha dado Dios, porque de tal manera te amó que tuvo que entregar a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Si tú has creído, imagínate lo valioso que eres para Dios. Padre, gracias por este día, gracias por lo que tú has preparado para nosotros. Llévanos a cada una de nuestras actividades pensando en cuán valiosos somos para ti. Y no para que la reguemos más cada vez. Como Pablo lo diría, no para que el pecado abunde donde ha abundado la gracia. No, de ninguna manera, Padre. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a cada vez cometer menos errores y utilizar las oportunidades no para estarte pidiendo perdón, sino para darte gloria y decir gracias, Señor, porque me permitiste darte gloria a través de esto. Usa tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos pronto. Te recuerdo, en la transmisión de Facebook solamente está por 4 semanas, pero está el canal de YouTube, ahí está por más tiempo. Está la predicación en Spotify, por si la quieres escuchar, por si se la quieres compartir a alguien que sientes que no vale nada y que para Dios no es importante. Dios te bendiga.